Hola a todos, soy yo, Ultra, trayéndoles el nuevo episodio, sí un nuevo episodio, más bien, maratón, de creepypastas no muy conocidas. Si por fin pude volver a editar otro, ya que mi profesor de matemáticas solo va a la escuela para hacerme la vida miserable XD. Así que si están enojados porque no subo vídeos de estos, échenle la culpa a mi profesor, ya que de hecho es el único que me deja tarea. Bueno, dejando eso atrás, empecemos con el vídeo. Si este se puede considerar el segundo día de la semana terrorífica, ya que, ahora el miedo va a ser más que en el anterior. Si este tipo de vídeos les gusta más, decidí ponerlo como maratón para que no duerman o simplemente se queden pensando XD. Pues bien, ¿qué esperas? Apaga la luz, vete a tu cuarto, no prendas nada, cierra bien tu puerta y prepárate para una sensación que te dará escalofríos o simplemente mejor te duermas. Este vídeo es recomendable verlo de noche y cuando haya subido los 7 vídeos de terror. Así la experiencia será el doble XD. Pues bien, sin más interrupciones, empecemos con las creepypastas. Esta historia que voy a contarles me sucedió a mí personalmente, hace ya unos años. Todo es real, todo lo que cuento pasó realmente y ya es cosa de ustedes si me creen o no. En aquella época, yo tenía algunos problemas de insomnio. Me costaba dormir por las noches, coger el sueño sobre todo. Me despertaba en mitad de la madrugada y ya no podía volver a dormirme. Si alguno de ustedes ha pasado por eso, me entenderá. Es una sensación de impotencia total, el querer dormirte para descansar y no poder, dar vueltas y vueltas en la cama. Ante ese panorama, decidí que a lo mejor, escuchando algún aburrido programa de radio, podría conciliar el sueño de una vez por todas. Así que cada noche me acostaba con mi pequeño transistor, sin ni siquiera auriculares, colocando el aparato justo al lado de mi cabeza, en la almohada. Escuchaba programas diversos, de deportes, de humor, de debate. El caso es que al final, en vez de aburrirme, me divertía con aquellos programas, les fui cogiendo gusto. Mi problema de sueño seguía, y aunque ahora estaba algo más entretenido por las noches, no podía seguir sin dormir, porque el cansancio acumulado ya empezaba a afectarme gravemente en mis estudios e incluso en las relaciones con mis amigos y familiares. Así que decidí pasar de esos entretenidos programas, y busqué algo más tranquilo, algo relajante, que de verdad me diera ganas de dormir. Y lo encontré. En una emisora que no se cogía del todo bien, con algo de ruido, encontré un programa que empezaba a medianoche, un programa algo extraño y se basaba en poner músicas relajantes, con sonidos de la naturaleza, acompañadas de cuando en cuando por una voz de mujer muy atrayente, que contaba historias como si fuese una madre que quiere dormir a su hijo. No sé cómo, pero al poco de escuchar ese programa, yo ya estaba dormido como un tronco. Al día siguiente igual, y al otro, y al otro. Por fin había encontrado mi terapia ideal para conciliar el sueño. Las tranquilas melodías que sonaban en aquel programa y aquella voz tan melosa y adormecedora me servía de arrullo para dormir cada noche a pierna suelta. No recuerdo exactamente cuánto llevaba escuchando el programa. Lo que sí recuerdo es que era una noche de domingo. Al día siguiente tenía un examen a primera hora, e intenté acostarme temprano para estar lo más despierto posible. Sin embargo, llegó la medianoche, y seguía dando vueltas en la cama, así que decidí poner la radio y escuchar aquel programa, seguro de que con su ayuda conseguiría caer en los brazos de Morfeo. Como tenía la emisora ya cogida de los días anteriores, solo tuve que encender la radio para escuchar aquella voz tan enigmática e intrigante. Seguía siendo la misma, pero hoy tenía un matiz diferente. Como más oscuro. La música, igualmente, parecía sacada de una película de terror. La historia que contaba aquella voz no era ni por asomo parecida a las otras. Era algo mucho más oscuro y desquiciante, la historia de una mujer que se volvía loca y comenzaba a matar a todos los que se lo ponían por delante. La voz iba mimetizándose con la historia, hasta tomar un tono también de cierta locura, que me provocaba inquietud, y la música no ayudaba demasiado a que pudiese dormirme. Está empezando a asustarme de verdad, por lo que decidí apagar la radio. Pero justo cuando iba a hacerlo, la voz gritó, de forma escalofriante. No. No lo hagas. No apagues la radio. Ahora no. Aquello me dejó helado. Era absurdo, pero parecía que aquella voz se refería a mí y que me estaba hablando directamente a mí.
Y me pedía que no apagase la radio y te he acompañado muchas noches. He sido como una madre para ti. Te he arropado, te he cantado y contado cuentos para que te durmieras feliz. Ahora no puedes terminar con esto así. Debes acabar de escuchar la historia. Estaba paralizado por el terror. Ahora ya no había dudas, aquella voz me estaba hablando a mí. No sabía qué hacer, y aunque lo hubiese sabido, seguramente no habría podido hacer nada. Estaba totalmente congelado de puro miedo. ¿Acaso no te gusta la historia de hoy? Es una historia diferente, sí, algo más y oscura. Pero es muy bonita, en el fondo. Y tiene un final feliz. Al final, la mujer se queda libre y tranquila, después de haber acabado con todos los que le hicieron daño alguna vez. Fue juzgada y murió después de una larga condena en la cárcel. Pero murió tranquila y satisfecha. Y lo sé porque aquella mujer soy yo. No lo podía creer. Si aquello era cierto, había estado escuchando la voz de una asesina durante todo ese tiempo. La voz de una muerta. ¿Qué quería ahora de mí? Eres el único que nos escucha todos los días. Siempre estás ahí. Y te lo queremos agradecer y queremos hacerte una visita amistosa y proponerte que tú también te unas a este programa y que te vengas aquí a hablar conmigo, para que podamos conocernos, y tú puedas ser el nuevo locutor del programa. Aquello me sobrepasaba. Estaba sudando y casi no podía ni respirar. Aquella supuesta voz era la de una asesina que había muerto, y ahora quería llevarme a mí con ella. No sé cómo encontré el valor suficiente para agarrar el pequeño transistor y lanzarlo contra la pared, donde se estrelló y se hizo ánicos. En ese momento todo cesó. La voz, la música y todo estaba en calma. Pero aquella noche no pude dormir, ni a la siguiente, ni a la otra. Solo con el tiempo he conseguido volver a conciliar el sueño de una manera más o menos normal. Pero desde entonces no he podido volver a escuchar la radio. Le tengo auténtico pánico. Y aún hoy, años después de aquello, todavía me parece escuchar esa misteriosa voz, como de lejos, mientras doy vueltas en la cama intentando dormir. Hace mucho tiempo, entre 1945 y 1950, existía una atracción turística llamada el Laberinto Oscuro. Esta atracción turística tenía aproximadamente 1 millón de visitantes por año. Este laberinto era como 47 m de largo y 67 m de ancho. Era tan famoso porque solamente una persona con mucha inteligencia podría salir de ese laberinto, pero, por otro lado, también existía el modo visitante, en el que asistentes del fundador del Laberinto Oscuro daban el recorrido a todos aquellos que tenían temor al internarse completamente solos en el laberinto. Solo se conocía a pocas personas que se atrevieron a entrar al laberinto sin ningún asistente, entre ellas, la más famosa, solo por el hecho de que se perdió y que hasta esa fecha no se lo había encontrado. La ciudad estuvo protestando que cierren aquel laberinto tan peligroso, pero en vez de cerrarlo, decidieron que se prohíba el ingreso de personas sin ningún asistente para que los guíe, ya que por supuesto, todos los asistentes tenían años y años de práctica para saber de memoria por dónde deben ir. La víctima se llamaba Francisco Jara. Como no lo lograron encontrar, tan solo lo dieron por muerto. De todas formas, ya habían pasado 2 años desde ese suceso. Desde entonces, hay quien dice que en aquel laberinto ocurren cosas muy extrañas. Un día, una pareja conformada de Miguel y Cecilia, decidió ir a la tan famosa atracción turística, ya que era su luna de miel y eran extranjeros en aquella nación, pero esta pareja no querían ir como visitantes. Estaban convencidos de que podrían salir del laberinto y que al ser los primeros en varios años en haber salido de aquel laberinto, se harían famosos y millonarios. Entonces, la pareja se encontró a las 21 de la noche, ya que a esa hora ya cerraban el laberinto porque los asistentes les sería muy difícil salir del laberinto solo con una linterna, así que lo cerraban muy temprano. Solo habían 2 guardias aéreos que deberían evadir Miguel y Cecilia. Entonces, armaron un plan para poder evadirlos. No les costó mucho tiempo. Cuando estaban adentro de aquel laberinto, sintieron un terror y miedo indescriptibles, casi como si hubieran visto al mismo demonio parado frente a ellos. Entonces,
Decidieron ir en marcha, traían todo lo necesario para poder estar allí una noche si es que perdían el sentido de la orientación, de todas formas saldrían de allí al día siguiente, eran las 3:30 de la madrugada, cuando escucharon un sonido muy tenebroso venir de entre los arbustos que se encontraban a la derecha de ambos, entonces, Miguel le dio la linterna a Cecilia, Miguel tenía un miedo indescriptible, era casi como entrar al vientre de la bestia tratando de que ésta comience a expulsarlo de su vientre, al estar a escasos centímetros de aquel arbusto, metió la mano, y acto seguido salió saltando un pequeño roedor, entonces, Miguel miró a Cecilia a los ojos aún con un poco de miedo, y sacó al aire una risa muy suave, entonces, decidieron seguir, pero al darse la vuelta para continuar, escucharon el gemir de aquel roedor, lo miraron y estaba tirado en el suelo con un pequeño alfiler en el estómago, ya estaba muerto, Miguel se acercó muy lentamente, pero cuando estaba a punto de tocar al pequeño animal, se escuchó un terrible grito, se dio la vuelta y al confirmar que Cecilia estaba bien, de nuevo miró al roedor, pero al terminar de voltearse, apreció ante él a un hombre con el cabello completamente largo, con una barba enorme, y millones de heridas, entonces, aquel extraño hombre, golpeó en el estómago a Miguel y lo tiró como a unos 2 m de donde se encontraban, Miguel se desmayó, al despertar, vio a aquel hombre justo enfrente de él y a Cecilia a su lado, entonces Cecilia se arrodilló y le explicó que aquel hombre era el mismísimo Francisco Jara, aquel que se había perdido en aquel laberinto, Miguel un tanto confundido y sorprendido, miró fijamente al que supuestamente era Francisco, y lo reconoció de una foto que le habían quitado en el periódico, entonces se levantó de golpe y comenzó a hacer millones y millones de preguntas, pero Francisco, lo agarró de la camiseta a Miguel, y le explicó que lo que habían hecho les marcaría el resto de la vida, por supuesto, si es que lograban salir de allí, entonces, lo bajó y le contó que en aquel laberinto ocurrían cosas muy extrañas, le dijo que desde que decidió internarse allí ya hace varios años, ha visto duendes, fantasmas, hadas, pero todos ellos malignos, las múltiples heridas que él tenía, eran por las batallas que había librado contra aquellos raros seres, entonces, les dijo que solo podrían salir de allí si el laberinto se destruyera, Miguel y Cecilia quedaron boquiabiertos, y le preguntaron a Francisco cómo había sobrevivido todos esos años, entonces él les dijo que sobrevivió solo bebiendo la orina de aquellos roedores que por allí andaban, y que luego los mataba y hacía leña para comérselos, entonces les dijo que ya estaban perdidos y que nunca más saldrían de allí, en la mayoría de las historias los protagonistas salen vivos y coleando de aquel conflicto, pero esta vez no fue así, solo consiguieron sobrevivir 7 días en aquel laberinto, es entonces que el laberinto se intentó destruir, pero no pudieron, hasta la fecha de hoy, nadie sabe por qué, solo se le colocó una gran esfera de metal alrededor, que fue lo que pasó con Miguel y Cecilia. Ambos murieron, en cuanto a Francisco, se dice que sigue rondando aquel laberinto, en busca de la salida, sin saber que ya nunca la encontrará, es entonces que un día, se decidió sacar la esfera de metal, evacuaron la ciudad con una extraña bomba muy poderosa que la primera vez que intentaron destruir el laberinto, no existía, después de haber destruido aquel laberinto, comenzaron a remover todas aquellas plantas que quedaron y no se evaporaron por la bomba, y justo en el fondo, encontraron el cuerpo de Francisco Jara, totalmente intacto, completamente sano y salvo de cualquier quemadura, ya estaba muerto, pero ¿cómo es que la bomba no lo disolvió en 1000 pedazos? Hasta ahora nadie sabe cómo y por qué aquel laberinto se volvió sobrenatural, y cómo es que el cuerpo salió intacto de aquella explosión, solo se sabe, que aquel laberinto, ya está destruido, hay quien dice que solo si remueves la arena de aquel lugar unos 4.000 millones de es entonces que encontrarás de nuevo aquel laberinto intacto, pero, ya nadie quiere volver a encontrarlo, ¿verdad? Ya nadie quiere volver a encontrar el laberinto oscuro. La marca Renko había sido un éxito. Sus juguetes eran deseados por niños y niñas menores de 8 años, no es mi intención difamar la marca o sus juguetes. Solo quiero contar mi testimonio. Corría el año de 1988, una nueva muñeca había salido al mercado con el nombre de Baby Lau Galot. Su función principal era producir risas si presionaban el botón de su pecho. Mientras veía, se mecía en su silla y no paraba de reír. En ese año era una novedad ver a una muñeca hacer ese tipo de acciones tan naturales. Yo era una niña llena de caprichos, en cuanto vi el comercial, corrí con mi madre para pedirle que me la comprara, sin embargo, siempre vivimos en la humildad.
Ahora me siento agradecida por no haber tenido tanto dinero. Muchas amigas mías me presumieron que sus padres les comprarían la muñeca, las miraba con envidia mientras fingía alegría por ellas. Y así fue, mis amigas consiguieron la muñeca y llegaron a mostrármela aún en sus empaques, les pedí que jugáramos con ella, pero se mostraron egoístas y negaron mi petición. Lo siguiente no lo recuerdo con claridad. Era solo una niña y no puedo explicar todo lo que sucedió. Pero sé que fue la tarde del 14 de marzo. Noté que el comercial de la muñeca ya no se transmitía en televisión. Emma, una de mis amigas, cayó enferma gravemente, mi madre me dijo que tenía gripe, pero por la ventana de mi habitación veía llegar numerosos automóviles y hombres vestidos con bata saliendo de ellos. Yo sabía que no era una simple gripe, pero nadie quería contarme la verdad. Poco después me enteré que había caído en un trance esquizofrénico en el que no podía dejar de reír a carcajadas, sus padres estaban aterrorizados, totalmente desesperados para encontrar una explicación. Pero la situación comenzó a empeorar, Emma expulsaba sangre de su nariz y oídos. Tuve la oportunidad de visitarla y quedé sorprendida de lo que vi. Estaba casi muerta. No parecía una niña de 10 años, era una pequeña anciana atada a todo tipo de artefactos médicos. Miré su habitación y encontré la muñeca en su mesita de noche, parecía que la observaba atentamente. Observaba los delirios y risas repentinas que Emma sufría. Una semana después, vi llegar un largo automóvil negro a la casa de Emma, mi mamá dijo que Emma no regresaría del viaje. Después fue Rose, comenzó con delirios, gritaba en las noches que la muñeca quería llevársela, después comenzaba a reír azotando su cabeza en la pared dejando manchas de sangre imposibles de limpiar. También pude visitarla, su frente estaba cicatrizando y aunque sus padres habían pintado la pared, aún podía ver las tenues manchas de sangre. Y de igual manera, sentí la mirada de la muñeca. No supe más de Rose, su madre la llevó a casa de sus abuelos, sé que encontró el mismo final que Emma. Pero antes de irse, dejó a la muñeca en la puerta de mi casa, mi madre la tomó y la guardó arriba del closet de mi habitación. En la noche escuché el sonido de la madera hueca y pude ver que la muñeca se mecía en su silla. Salté de mi cama y del susto caí por las escaleras, terminé en un hospital por la fractura de mi brazo izquierdo y heridas leves en mi cuello. Le grité a mi madre que no quería la muñeca, le ordené que la quemara pero se negó. Al llegar a mi casa, tomé el alcohol etílico y el encendedor de la cocina, pateé la muñeca, la cubrí totalmente y la vi arder frente a mí. Podía escuchar cómo se reía mientras su cara se calcinaba poco a poco. No dejé de escuchar esa risa por 4 largos años, 4 años de terapia psicológica. Hace poco volví a ver el comercial de la muñeca en YouTube y no pude evitar llorar del terror. Listen to Remco's Baby Laugh a Lot. You're listening to Baby Laugh a Lot. She's the funniest doll you've ever seen. Just push the button and she starts to giggle. Get Baby Laugh a Lot by Remco. Iba yo un día caminando por la vereda del Sol cuando de repente me encontré por mera casualidad a Stephen Hillenburg, el creador de la serie Bob Esponja. Él mismo se veía muy afligido y consternado. Me acerqué a él y le di la mano felicitándolo por haber creado a Bob, me confieso un simpatizante de tal serie, pero cuando me miró, no pude dejar de notar que algo lo tenía muy preocupado. Entonces le pregunté si había algo mal y me contestó que se encontraba completamente arrepentido de haber creado a Bob Esponja. ¿Cómo es eso?, le pregunté. Tu programa lleva día a día alegría y felicidad a muchos niños alrededor del mundo. Tu personaje es una inspiración de buena fe, amistad, bondad, valentía y emoción para muchas nuevas generaciones. ¿Cómo puedes estar arrepentido de haber creado un ícono tan benéfico para muchas personas? Y me respondió, es que no sabes, tú no sabes el mal que he desatado en el mundo. ¿De qué mal me estás hablando?, le repliqué. Es muy oscuro, pero tengo que sacármelo del pecho. No puedo continuar así. Cada una de sus palabras parecía desgarrar su atormentado espíritu, así que me ofrecí a escuchar su historia. Y lo siguiente fue lo que me contó.
Todo comenzó cuando en la cadena Nickelodeon me exigieron nuevas historias para Bob Esponja, así que yo no tuve ningún problema en escribir nuevos capítulos. Pero me dijeron que solo requerían un nuevo episodio que fuera un especial y que el mismo no se transmitiría por Nickelodeon, sino que sería emitido en un nuevo ciclo de animación para adultos por la cadena Isaac. Tal noticia me extrañó mucho porque yo nunca he hecho animación para adultos y me preocupaba el tipo de contenido que me exigirían. Nada muy rebuscado, me dijeron, solo queremos que reveles el secreto de las cangreburgers. Al principio creí que no podría haber mayores complicaciones, pero a medida que pasaba el tiempo cada una de mis ideas para revelar el secreto eran rechazadas, una tras otra, y el tiempo se iba agotando. La noche previa al estreno del ciclo yo estaba muy nervioso, ya que mi reputación estaba en juego. De las cadenas Nickelodeon y Isaac me estaban presionando demasiado al punto de llegar a amenazar mi vida porque la programación ya había sido publicitada con la promesa de un nuevo y único capítulo nunca antes visto de Bob Esponja. Así que cerca de la medianoche salí a la calle a fumar un cigarrillo y despejar mi mente. Estaba todo muy tranquilo, casi como si no hubiera nadie alrededor. De a poco el silencio nocturno se volvía cada vez más estremecedor. Empezaba a sentir como las palpitaciones de mi corazón se aceleraban, como el sudor empezaba a recorrer mi rostro. Comencé a temblar sin sentido, los escalofríos se apoderaban de mi cuerpo, eran incontrolables. Sentí frío, entré en pánico, no dejaba de temblar. La visión se me estaba complicando y empezaba a ver todo borroso. Los oídos se me taparon, como cuando a uno le sube la presión mucho y muy rápido. Mis piernas ya no eran capaces de sostenerme, la garganta se me hizo un nudo y el estómago se me cerró por completo, y un segundo antes de desmayarme sentí una tétrica voz como de ultratumba que me decía: debes sacrificarlo, solo su sangre podrá liberarte. Cuando desperté me encontraba en mi habitación y a mi alrededor estaban los ejecutivos de las cadenas Nickelodeon y Isaac. Todos tenían caras muy felices y lucían particularmente satisfechos. Mi asistente se me acercó y me felicitó gratamente. Yo no lograba entender lo que había sucedido. Enseguida todos los ejecutivos empezaron a felicitarme y a decirme que nunca en sus vidas habían visto tal pieza maestra de la animación, que mi capítulo especial revolucionaría el mundo de las caricaturas y que estaban dispuestos a contratarme de por vida si yo me comprometía a seguir con tal nivel de creación artística. Yo me encontraba completamente consternado. No podía recordar nada de la noche anterior. Quiero ver el capítulo, dije con tono de exigencia. Como usted desee, respondió mi asistente, pero no le veo el sentido, ya que ha sido usted el creador. Quiero verlo. Ya no podía contenerme. Necesitaba saber de qué se trataba. Lo que vi no quiero volver a verlo ni contarlo nunca más. Es uno de los peores, si no el peor error de mi vida. El capítulo comenzaba normalmente, con Bob yendo a su trabajo, cantando alegremente y planeando lo que iba a hacer en ese día. Pero cuando llegaba al crustáceo cascarudo lo encontraba completamente en ruinas y cerca de los restos se encontraba Señor Cangrejo con todo su cuerpo quemado y mutilado. Bob le preguntaba qué había sucedido y Señor Cangrejo solo maldecía en un tono muy grosero para su personaje. Entonces aparecía Plankton con una expresión horrible en su rostro. «Tú», gritó Plankton, «maldito cangrejo de los infiernos, desgraciado, monstruo. ¿Cómo has podido perpetrar tal abominación?» «¿Qué es lo que pasa?», preguntó Bob. «Bob Esponja, yo puedo explicártelo», murmuró Señor Cangrejo. «¿Qué has de explicarle?», reclamó Plankton, «que has abusado de la inocencia de la criatura más inofensiva de todo fondo de Bikini. Eso no tiene explicación. Tú eres un monstruo». «¿Qué quieres decir, Plankton?», reclamó Bob. «Oh, Dios», replicaba Plankton, «en todos mis años de fechorías jamás pude imaginarme algo así. Ni en mis peores planes pude ser tan cruel como tu jefe, el señor Cangrejo». «No entiendo, ¿qué es lo que pasa?». Bob ya estaba con lágrimas en los ojos. Señor Cangrejo se encontraba tirado, gimiendo, casi sin respirar. Entonces Plankton comenzó a decir: «Bob, tienes que saberlo, tú mereces saber la verdad de todo, no puedes continuar tu vida viviendo una mentira. Anoche en uno de mis tantos intentos por robar una cangreburger, logré escabullirme en el crustáceo cascarudo». Debo decir que en este momento Plankton empieza a recordar la noche anterior y se vislumbra lo que cuenta a continuación, y lo que vi me llenó de rabia.
El señor Cangrejo te tenía a ti, Bob Esponja pantalones cuadrados, atado en una mesa de laboratorio como si estuviera haciendo experimentos contigo. En un momento tomó una jeringa de enorme tamaño y la introdujo en uno de tus pequeños brazos y extrajo un extraño líquido amarillo, que solo puedo pensar, era tu sangre. Luego de esto y entre macabras risas, inyectaba este líquido en cada cangreburger. Y así una y otra vez extraía tu sangre y las inyectaba a las hamburguesas, mientras que decía tú, mi amarillo y esponjoso amigo, eres la fuente de toda mi riqueza. Gracias a ti mis cangreburgers son tan exitosas. Totalmente indignado con esa imagen me abalancé sobre el señor Cangrejo y lo golpeé sin cesar, desenfrenadamente hasta que ya no pude más. Luego de eso te desaté a ti Bob, y te puse a salvo, lejos del crustáceo cascarudo, ya que planeaba incendiarlo con señor Cangrejo dentro. Y lo hice. Y tú, Bob Esponja, ya no sufrirás más las atrocidades de este monstruo. En ese momento Bob ya no se contenía en sí, se tomaba la cabeza golpeándosela contra el suelo y rompiendo en llanto. Dio un grito que estremeció a todos y tomó a señor Cangrejo y comenzó a golpearlo y patearlo en imágenes muy crudas, llenas de sangre y completamente violentas. En un momento Bob desiste de tal golpiza, dándose cuenta que era inútil seguir ya que señor Cangrejo ya no seguía con vida. Plankton solo contemplaba la escena con una mirada de desolación. Bob dio otro grito tan cruel como el primero y dijo: no puedo vivir con esto. Y Bob comenzó a desinflarse de una manera tan agónica que solo me recordaba mis peores pesadillas. Luego de esto comenzó a sonar la música de cierre del capítulo y aparecieron los créditos. A lo último en la parte que dice creador apareció mi nombre con rodeado de estrellas. Los ejecutivos de las cadenas comenzaron a aplaudir macabramente y a vitorear el episodio. Salí corriendo hacia la calle sin poder contener la desesperación. Llegué a un callejón y comencé a vomitar sin parar. Ya sin aliento me senté en la vereda, tratando de averiguar y recordar cómo había escrito ese episodio. En ese momento Stephen Hillenburg comenzó a llorar desconsoladamente. Me alejé de él y volví a mi casa, deseando que todo hubiese sido un mal sueño. Jamás conté esto a nadie y jamás me atreví a mirar ese episodio, que según algunos rumores, emiten cada tanto en las madrugadas de la programación de Nickelodeon. Todavía extraño a Will, mi mejor amigo. Vivía cerca de mi casa e íbamos juntos al colegio, lo hacíamos todo junto, pero lo que no compartíamos era la parte que nos terminó separando. Will siempre se interesó en lo oculto y entre más crecía, conocía a más gente con sus gustos, hasta que una vez fue a una reunión con unos amigos, luego a otra y así hasta que se terminó olvidando de mí. Lo extraño pero no puedo evitar estar enojado con él, de no haberme abandonado, nada de esto hubiese pasado, pero tengo la certeza de que al menos, en sus últimos momentos de vida, se acordó de mí y eso me hace enojar aún más, justo en ese momento se tuvo que acordar de mí. Hizo varias excursiones con ese grupo a casas supuestamente embrujadas, les gustaba todo lo relacionado con el miedo, pero entre más sentían miedo, querían más y más, como si fuese una droga. Will era mi amigo y no quería perderlo, así que traté de entrar en su círculo, él se burló de mí diciéndome que no iba a durar mucho. Empezó a contarme historias de terror, después comenzó con las imágenes, me dijo que ese era el método habitual, para después empezar con los vídeos. En una de sus excursiones encontraron lo que buscaban, pero al parecer no les gustó para nada. Will rápidamente se alejó del grupo en la última excursión y me pidió que no vuelva a hablarle sobre ellos. Eliminó todo su material tétrico y el mío, dijo que tenía que empezar desde cero, esto me molestó pero no tanto porque Will volvía a estar conmigo, hasta que empezó a volverse paranoico diciéndome que no quería mirar por las ventanas, quería todas las ventanas cerradas durante la noche y no quería salir bajo ningún motivo, la oscuridad lo volvía loco. Poco a poco esto se volvía enfermizo, varias veces se orinó en su cama para no tener que pasar por la ventana que está entre su habitación y su baño. Ahora Will ya no está, no sé qué pasó de él pero tengo mis teorías, algo lo perseguía, trató de hablarme sobre ello pero las lágrimas y el miedo lo vencieron, prometió contármelo otro día. Luego desapareció, lo último que supe de él fue que me dejó un sobre cerrado en mi buzón, dentro de él un CD, dentro del CD varias carpetas, 523 según el conteo de la computadora, pero solo un archivo, tuve que abrir cada carpeta hasta encontrar ese archivo, era una imagen y yo sabía que era la imagen de lo que lo estaba persiguiendo.
Nunca la publiqué hasta ahora, solamente lo hago porque estoy harto de verlo en cada ventana que cruzo. La animación del fantasma, encriptada como Haunting, debe aparecer por las estancias del mismo edificio donde la mano blanca se puede localizar. En este caso, sin embargo, estamos hablando de un elemento no interactivo. Los supuestos espíritus están programados para aparecer y desaparecer espontáneamente. Muchos de los fotogramas pertenecían al típico sprite de fantasma de Pokémon antes de conseguir el Silpscope, que te permitía visionar a los Gastly, Haunter, Gengar, etc., pero en contadas ocasiones, esos fotogramas pasaban a ser imágenes de rostros gritando, la silueta de un esqueleto cubierto por una capa, como si fuera la mismísima parca, y un rastro de cadáveres esqueléticos. La tercera y última animación que supuestamente aparece en las primerísimas ediciones es la del hombre enterrado vivo. Al final de la historia de la Torre Lavanda, llegabas al final y te encontrabas una tumba de un Marowak fallecido al que te tienes que enfrentar. Usando el Silpscope, revelas su forma original y lo derrotas, calmando su alma y devolviéndolo al descanso eterno. Aquí se muestra un glitch presente en la primera generación, donde usando un simple Pokédot podías despistar al Marowak. Pues según este relato, la tumba del Marowak se sustituye por la imagen de un hombre enterrado en el suelo, aún con vida. Al llegar al último piso, automáticamente se da una conversación directa con él. Hombre enterrado. Estás aquí. Estoy atrapado, y estoy solo. Muy solo. ¿Te unes a mí? Después de esto, se entra en secuencia de batalla. El hombre enterrado aparece en pantalla como entrenador. En su plantel posee dos manos blancas, un Gengar y un Muk. Por lo visto, lo esperado es que no le ganes. Si lo derrotas, el juego se cuelga, pues no se escribió ninguna función en caso de victoria. ¿Y si pierdes? La batalla finaliza, vuelves a la vista habitual, y el hombre enterrado contesta entre un extraño galimatías. Por fin. Carne fresca. Tu personaje es arrastrado hasta el enterrado. La pantalla se oscurece y finalmente solo aparece un fondo negro, con la espeluznante imagen del hombre enterrado devorando a tu personaje. No reapareces en el centro Pokémon, obviamente. Lo peor es que, por mucho que intentes apagar la consola, retirar el cartucho y reiniciar, no sale ni la pantalla de inicio de Game Boy. Solo la imagen del hombre enterrado devorándote. De nuevo no hay pruebas visuales de tal fenómeno. Aparte, es casi imposible encontrar alguno de los supuestos cartuchos de la primera generación que salieron con estos personajes. Excelente. Esto ha sido todo. Si lamentablemente aún no encuentro más creepypastas que te den bastante miedo. Pero ya les dije la razón del por qué casi no subo vídeos. Bien, espero que les haya gustado, ya que debo admitir que no fue muy corto el vídeo como lo supuse, ya que las creepypastas aunque estuvieron algo cortas fueron entretenidas. De seguro se debieron haber traumado con la creepypasta de la muñeca esa XD. Pero es normal ya que ni el más inexpresivo siquiera se quedara pensando un poco con respecto a esa. Pero bueno, dejando todo esto. Gracias por haber visto el vídeo, suscríbanse, comenten, y pónganle aunque sea un me gusta. Que no fue fácil andar editando un vídeo de este tipo, ya que tuve que corregir, colocar, y arreglar algunas cosas en el textaload. Así que no andes poniendo cosas que tengan que ver con eso. Sigan viendo los demás vídeos que esto todavía no acaba, aún falta 5 días, y esos empezarán a ser cada vez más terroríficos XD. Bien, nos vemos en la siguiente. Adiós y recuerden que esta cosa estará ahí cuando ustedes ni se den cuenta, muajajajaja.